Bienvenidos a Daniel y Apocalipsis. Hoy estudiaremos un mensaje poderoso que nos recuerda que, aún en medio de crisis, cambios y desafíos espirituales, Dios sigue teniendo el control de la historia. Estos libros proféticos no solo hablan del futuro, también hablan del presente, de la lucha entre la verdad y el error, de la fidelidad en tiempos difíciles y de la esperanza que encontramos en Cristo Jesús. Abramos nuestro corazón para escuchar la voz de Dios y permitir que su palabra fortalezca nuestra fe. Bienvenidos. Qué privilegio compartir con cada uno de ustedes una vez más. Daniel capítulo 3, versículo 25 nos dice: Y él dijo: He aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. El cuarto varón. El rey esperaba ver 3 cadáveres y ve 4 hombres vivos. Cada palabra de su exclamación deshace lo que él mismo había ordenado. Echó 3, ve 4, los ató, los ve sueltos, los arrojó para que se consumieran, los ve pasearse sin daño alguno. Y el fuego que devoró a los verdugos en el borde no toca a las víctimas en el corazón del horno. Todo el poder del rey queda anulado punto por punto. La frase que corona la escena es la más discutida y la más gloriosa. El aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. La palabra aramea aquí es Elohim, plural de Elah, Dios. En boca de un rey pagano podría entenderse semejante a un hijo de los dioses, es decir, a un ser divino, un ángel, y así lo tomaron muchos. Pero el contexto revela que Nabucodonosor no se refería a los dioses en general, sino al Dios en particular, pues acto seguido llamará a los 3 siervos del Dios Altísimo. Gramaticalmente, tanto semejante al Hijo de Dios como semejante a un hijo de los dioses son defendibles, y el peso del relato junto con el testimonio del Nuevo Testamento ha llevado a reconocer en aquel cuarto varón a la segunda persona de la deidad. No era un ángel cualquiera, era el Salvador mismo. Y surge la pregunta inevitable: ¿cómo supo un rey pagano a qué se parecía el Hijo de Dios? La respuesta está en la fidelidad callada de los cautivos. Los hebreos no habían mantenido sellados sus labios, habían hablado a los babilonios de su Dios. Siempre que tuvieron ocasión lo honraron, no se avergonzaron de darle gloria. Habían presentado con claridad y sencillez los principios de la justicia, enseñando así del Dios a quien adoraban. Les habían hablado de Cristo, el Redentor que había de venir. Y por esa descripción que ellos mismos habían dado, el rey reconoció en la forma del cuarto al Hijo de Dios. El testimonio sembrado en los días de paz dio su fruto en el día del fuego. El semblante del rey, poco antes encendido de furia, palideció de pronto de terror. Sus ojos estaban fijos en las llamas ardientes. Desde su asiento real había mirado esperando ver completamente destruidos a los hombres que lo habían desafiado. Pero sus sentimientos de triunfo cambiaron de repente. Los nobles que estaban cerca vieron su rostro empalidecer mientras se incorporaba y miraba intensamente el fuego resplandeciente. Cuando Cristo se manifiesta a los hijos de los hombres, un poder invisible habla a sus almas. Se sienten en la presencia del infinito. Ante su majestad, reyes y nobles tiemblan y reconocen que el Dios vivo está por encima de todo poder terrenal. Aquí está el corazón del capítulo y su mensaje para todas las edades. El Señor no olvidó a los suyos. Cuando sus testigos fueron arrojados al horno, el Salvador se les presentó en persona y juntos se pasearon en medio de fuego, en la presencia del Señor, del calor y del frío. Las llamas perdieron su poder, y eso no fue un privilegio irrepetible de 3 hombres
antiguos, sino una promesa perpetua del pueblo de Dios, porque Jesús ha prometido estar con nosotros hasta el fin del mundo. Y la historia se repetirá. Vendrán días finales sobre todos los que vivan sobre la tierra, y la fe viva de los méritos en un Redentor crucificado llevará a los fieles a través del horno de la aflicción y de la prueba. La forma del cuarto estará con ellos en el ardor feroz del horno, y no dejará ni siquiera olor de fuego sobre sus vestiduras. El mismo Dios que se paseó con los 3 jóvenes en el fuego, que refrenó a los leones en su foso, que se manifestó a Juan en la isla solitaria, irá contigo donde quiera que vayas, si eres leal y verdadero. Su presencia permanente te consolará y te sostendrá. Y como entonces la liberación de los fieles obligará a los poderes de la tierra a reconocer al Dios del cielo. En aquella maravillosa liberación se desplegó ante la vasta asamblea el poder y la majestad de Dios. Jesús se colocó al lado de sus siervos en el horno, y por la gloria de su presencia convenció al orgulloso rey de Babilonia de que no podía ser otro que el Hijo de Dios. La luz del cielo había estado brillando desde Daniel y sus compañeros hasta que todos sus asociados comprendieron la fe que ennoblecía sus vidas y hermoseaba sus caracteres. Esta escena revela quién es Cristo para los suyos en el sufrimiento. No promete a su pueblo la exención de las pruebas, sino algo mucho mejor, su compañía dentro de ellas. Como tus días serán tus fuerzas, ha dicho, y bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Si eres llamado a pasar por el horno ardiente por causa de él, Jesús estará a tu lado, así como estuvo con los 3 fieles en Babilonia. La fe cristiana no consiste en un Dios que nos guarda lejos del fuego, sino en un Dios que entra en el fuego con nosotros y revela el límite del poder del mal. En todas las edades el enemigo ha perseguido al pueblo de Dios, lo ha torturado y le ha dado muerte, pero al morir los fieles se volvieron vencedores porque revelaron en su fe constante a uno más poderoso que su perseguidor. El enemigo podría torturar y matar el cuerpo, pero no podía tocar la vida que estaba escondida con Cristo en Dios. Podía encarcelar entre muros, pero no podía atar el espíritu. Las ataduras que caen en el horno lo dicen todo. Lo único que el fuego quemó fue lo que ataba a los hebreos. La prueba no los destruyó, los soltó. Sobre todo, esta escena presenta a Cristo como el que se identifica con los suyos, el que refrenó a los leones y caminó con sus testigos entre las llamas, está hoy en el altar de la misericordia, presentando ante Dios las oraciones de los que desean su ayuda. A ningún alma que llora y se arrepiente rechaza. A las almas que se vuelven a Él por refugio, Jesús las levanta por encima de la acusación y de la contienda de lenguas. Ningún hombre ni ángel malo puede acusarlas, porque Cristo las une a su propia naturaleza divino-humana y quedan de pie junto al portador del pecado, en la luz que procede del trono de Dios. No malgastes los días de paz, porque en ellos se siembra el testimonio que dará fruto en los días de fuego. El rey reconoció al Hijo de Dios en el horno gracias a lo que los cautivos le habían contado antes, cuando no había prueba ni peligro. Habla de tu Dios cuando puedas hacerlo libremente. No selles tus labios. Honra al Señor en cada ocasión. Nunca sabes qué corazón, en su hora de asombro, recordará tu palabra y reconocerá al Salvador por la descripción que un día le diste. Y cuando venga tu horno, busca a Cristo. No mires solo las llamas ni midas la prueba por su ardor. Busca la presencia que camina contigo dentro de ella. Muchos temen el fuego y no advierten que en el fuego los espera un compañero que ha prometido estar con ellos todos los días hasta el fin del mundo. Recuerda también que fue en el fuego y no antes donde cayeron las ataduras de los hebreos. A veces Dios no nos evita la prueba porque es precisamente allí donde va a soltarnos de lo que nos ata. Y no busques el horno por tu cuenta. Si te lanzas deliberadamente a la tentación, no tendrás el auxilio divino para no ser vencido, pero si el fuego viene por serle fiel,
Aquel que caminó con los tres caminará contigo, y las llamas perderán su poder de consumir. 4 varones sueltos, paseándose en medio del fuego. Esa es la imagen que corona todo el capítulo y toda la fe del pueblo de Dios. El horno que debía ser tumba se volvió lugar de encuentro. El fuego que debía consumir solo quemó las cuerdas, y donde el rey esperaba 3 cadáveres, contempló al Hijo de Dios. Porque el Salvador no espera a los suyos al otro lado de la prueba, entra con ellos en ella. El mismo que un día entraría en el horno de la muerte por nosotros, saldría vivo dejando allí las ataduras del pecado. Estuvo aquel día en Dura para que el mundo supiera que Él no abandona a los que le son fieles. No temas el fuego, Hijo de Dios. Sé leal, sé verdadero, y descubrirás lo que descubrió un rey pagano al asomarse a las llamas, que junto a los fieles siempre camina a un cuarto, y que su aspecto es semejante al Hijo de Dios. Señor Jesucristo, Hijo de Dios, que no dejaste solos a tus siervos en el horno de Babilonia, sino que entraste con ellos en el fuego. Gracias, porque no nos prometes escapar de la prueba, sino tu presencia dentro de ella. Enséñanos a sembrar tu testimonio en los días de paz, hablando de ti sin vergüenza, para que otros en su hora de asombro te reconozcan por lo que un día les dijimos, y cuando venga nuestro horno, danos ojos para buscar su forma en medio de las llamas. Que sepamos que solo arderá lo que nos ata y que tú caminas a nuestro lado. Sostén a tu pueblo en los últimos días de peligro, y que la forma del cuarto esté con nosotros en el ardor de la prueba, hasta que salgamos sin siquiera olor a fuego. Para gloria de tu nombre, tú que refrenaste a los leones, caminaste entre las llamas y te apareciste al desterrado en la isla solitaria. Ve con nosotros donde quiera que vayamos. Amén. Gracias por acompañarnos en este estudio de Daniel y Apocalipsis. Que el mensaje de hoy nos motive a permanecer firmes, confiar más en Dios y vivir con esperanza aún en medio de las pruebas. Recordemos que los reinos de este mundo pasarán, pero el reino de Dios permanecerá para siempre. Hasta nuestro próximo encuentro, que el Señor bendiga tu vida y fortalezca tu caminar espiritual.